Bienvenidos a todos al curso de cálculo 2. En esta ocasión vamos a ver derivadas parciales de funciones compuestas. Verificar si u igual a x por y por z y que z es una función de x y y, entonces se cumple esta ecuación. Vamos a recordar lo siguiente. G compuesta de f es igual a f en g de x. Esta función abraza esta función. Si derivamos el primer miembro, también tenemos que derivar el segundo miembro. Entonces vamos a derivar la función externa, que es f, por la derivada de la función interna. Derivada parcial de u con respecto a x es igual. Si derivamos esta función con respecto a x, y y z permanecen constantes. Pero, como z es una función de x y y, acá vamos a tener un factor, acá otro factor. Y recordemos que la derivada de un producto es igual. Derivo el primer factor por el segundo factor sin derivar, más derivo el segundo factor por el primer factor sin derivar. Derivando parcialmente el primer factor con respecto a x, obtenemos y es una constante y la derivada parcial de x con respecto a x es 1 por el segundo factor sin derivar, más la derivada parcial del segundo factor con respecto a x, que es igual a derivada parcial de z con respecto a x, por el primer factor sin derivar, x por y. Y listo. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de u con respecto a y. Si derivamos parcialmente u con respecto a y, x y z permanecen constantes. Pero como z es una función de x y y, vamos a tener la derivada de un producto de factores. En este caso, este es el primer factor y este es el segundo factor. Entonces vamos a recordar la derivada de un producto. Derivo el primer factor, copio el segundo factor, más derivo el segundo factor por el primer factor sin derivar. Derivando parcialmente el primer factor con respecto a y, x es una constante, copiamos la constante, y por la derivada parcial de y con respecto a y, que es igual a 1, por el segundo factor sin derivar, más la derivada parcial del segundo factor, que es igual a derivada parcial de z con respecto a y, por el primer factor sin derivar, x por y. Y listo, ya tenemos estas dos derivadas parciales y vamos a sustituir en la ecuación, obteniendo así z por x por la derivada parcial de u con respecto a x, que es igual a y por z más derivada parcial de z con respecto a x por y menos y por la derivada parcial de u con respecto a y, que es igual a x por z más la derivada parcial de z con respecto a y por x por y. Esto es igual a u por x por la derivada parcial de z con respecto a x menos y por la derivada parcial de z con respecto a y. Tenemos z por x por y por z más x por y es igual a x cuadrado por y por la derivada parcial de z con respecto a x menos x por y por z. Menos por más es menos, x por y al cuadrado
por la derivada parcial de z con respecto a y. Esto es igual a u por la derivada parcial de z con respecto a x menos y por la derivada parcial de z con respecto a y. Este término con este término es igual a 0. Z por estos dos términos tienen un factor común que es x por y. Todo este término dividido entre este factor es igual a x por la derivada parcial de z con respecto a x menos todo este término dividido entre este factor me queda y por la derivada parcial de z con respecto a y. Y esto es igual a u por x por la derivada parcial de z con respecto a x menos y por la derivada parcial de z con respecto a y. Podemos utilizar la propiedad asociativa de la multiplicación y obtener lo siguiente. X por y por z es igual a u, paréntesis, x por la derivada parcial de z con respecto a x menos y por la derivada parcial de z con respecto a y. Esto es igual a u por x por la derivada parcial de z con respecto a x menos y por la derivada parcial de z con respecto a y. Y listo, como podemos observar, se verifica. Cualquier comentario, cualquier sugerencia lo pueden hacer en la parte inferior de este video y les dejo otro ejercicio para que ustedes puedan practicar. Que les vaya muy bien y si les gustó el video, compártanlo.